con unos expertazos de superlujo. Ustedes van a escuchar su semblanza, pero la semblanza se va a quedar corta en relación al nivel, la calidad de nuestros panelistas. Para nosotros como AVE estamos muy preocupados también y muy ocupados en los temas más allá de solamente el tema de la publicidad, sino para defender la permanencia y viabilidad de las marcas, sobre todo ahora que están surgiendo políticas públicas y narrativas que finalmente no son necesariamente las mejores para el desarrollo de las marcas. Y en este sentido, como AVE, no estamos actuando solamente de manera defensiva, sino también de manera proactiva, para entender el nuevo marco regulatorio que está surgiendo y que tenemos hoy en día, y que debemos de ser muy cuidadosos y respetarlo, porque el marco normativo y la regulación que hay en materia de comunicación, publicidad, mercadotecnia, puede tener impactos fuertísimos y muy negativos para cada una de las marcas. Por eso en AVE estamos también trabajando incansablemente para defender la permanencia y el valor de las marcas en el futuro. Y dicho esto, también en la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas hemos establecido un propósito muy claro. Nuestro propósito es impulsar el poder de las marcas para agregar valor a la economía y a las personas. Y siendo congruentes con este principio que nos mueve, que nos rige, que nos guía como asociación, como Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, hemos tenido esta conversación con nuestro querido amigo y nuestro querido asesor Rodrigo Escartín, quien amablemente se acercó al AVE a decirnos: oye, Sergio, aquí hay un tema que es delicadísimo, de enorme relevancia, trascendencia, que es la publicación de una ley, que no voy a entrar ahorita a los detalles, ya lo platicará Rodrigo, y por supuesto nuestra amiga y nuestro amigo panelista, evidentemente Begoña y Adalberto, platicarán más a detalle. Sin embargo, Rodrigo Escartín, cuando se acercó, me dijo: Sergio, aquí hay una ley que no está siendo conocida, que no la están leyendo las marcas, que no están entendiendo muchas empresas, organizaciones, y que puede tener efectos muy negativos para las empresas, las organizaciones, las personas que no están respetando esta ley. Y es en este sentido que, atendiendo la recomendación de nuestro asesor Rodrigo Escartín, decidimos hacer este webinar. Y bueno, en este sentido, repito, impulsar el poder de las marcas. Para nosotros las marcas es más grande que la marca misma. La marca representa libre empresa, libre mercado, libre competencia, derechos humanos, la libertad de elección. Estamos en favor estamos luchando y buscando la prevalencia de las libertades más sagradas de nosotros como seres humanos, como personas, pero también como marcas, como organizaciones. Y es en este sentido que uno de los invitados tiene su origen en todo el tema de derechos humanos. Y sin más, déjenme presentar a nuestros queridos y a nuestras amigas y amigos panelistas, y voy a empezar por la primera invitada, nuestra primera invitada, que además tiene una trayectoria espectacular, impresionante, una experiencia brutal y una calidad increíble. Begoña Cancino, es abogada experta en Fashion Law y licenciada en Derecho de la Universidad La Salle. Tiene una cantidad de especializaciones en propiedad intelectual por la UNAM y el Colegio de Abogados de México, así como en derechos de autor y derechos conexos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También tomando programas en la propia Universidad de Administración, Liderazgo y Diversidad por la Universidad de Yale, y en Derecho de Moda por la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con Condé Nast, Fashion Law Institute of University for Fordham y el Instituto de Moda del Politécnico de Milán. Durante 12 años encabezó la prestación de servicios legales para la protección, defensa y licenciamiento de derechos de propiedad intelectual, e integró servicios de consultoría en protección de datos personales, protección al consumidor y ciencias de salud, posicionándose Begoña evidentemente como una líder de cada práctica en rankings internacionales. Desde hace más de 11 años genera contenido en revistas especializadas en propiedad intelectual, datos personales, ciberseguridad y derecho de moda. Hoy es también la líder y dirige su propia práctica enfocada en Fashion Law e industrias relacionadas con lujo, y participa activamente como expositora y mentora en universidades, cámaras, asociaciones e instituciones gubernamentales tanto en México como en el extranjero. Vale la pena señalar que esta charla que tendremos el día de hoy
tiene su origen justamente en la protección también de los derechos fundamentales, la propiedad intelectual y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afroamericanas, porque detrás de ello hay mucho arte, mucha cultura, una vida detrás de ello, que también estamos convencidos y estamos de acuerdo en que sean protegidos sus derechos de estas personas que están están creando alto valor. Luego tenemos otro súper invitado de lujo, Adalberto Méndez, que también nos ha acompañado en algunos webinars de AVE, sobre todo ahora que tuvimos la ley de transparencia en materia de publicidad. La verdad, su visión y el compartirnos estas experiencias, su trayectoria con una óptica no tradicional en el ramo específico, genera realmente una riqueza y una reflexión profunda para que nosotros respetemos la ley. Adalberto es socio especialista en derechos humanos, empresas y responsabilidad social, abogado especialista, ¿no? Así como en estructuración de proyectos de responsabilidad social corporativa con perspectiva de prevención de riesgos legales. Y esto pongo el acento importante en esta perspectiva de prevención de riesgos legales. Es decir, no trabaja como reacción, sino trabaja desde el ángulo de la prevención, pero por supuesto también atiende temas de reacción. Precursor en México en consultoría en materia de derechos humanos y empresas, así como el desarrollo de programas de responsabilidad social corporativa, integridad empresarial y prevención de riesgos legales asociados a violaciones, por supuesto, de derechos humanos. Con una experiencia de 10 años de experiencia profesional en litigio estratégico doméstico e internacional, habiendo participado en procedimientos ante los sistemas de protección a derechos humanos de las Naciones Unidas, Interamericano y Africano. Es autor del libro Ombudsman Corporativo, Reflexiones sobre Derechos Humanos y Empresas, que fue editado en México en el año de 2019. Miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados en México, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, también acá en México, y de la International Legal Fraternity, también en Estados Unidos. Adalberto, bienvenido y también muchísimas gracias por acompañarnos. Y por último quiero presentar a Rodrigo Escartín, que como lo mencioné anteriormente, es abogado, es asesor y consultor de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, que nos ha venido acompañando en todo el proceso y sobre todo por ser un abogado especialista en publicidad, e-commerce y consumer. Es socio director de Escartín Abogados, Consumer Advertising Law, fundador y coordinador del Subcomité del Derecho de Consumo y Regulación Publicitaria en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, del Colegio de Abogados, ANADE también. Y es bien importante señalar y puntualizar que fundó y coordinó el Subcomité del Derecho Consumo y Regulación Publicitaria. Es decir, la propia Asociación de Abogados de Empresa y del Colegio de Abogados, ANADE, le están poniendo también atención a los temas de publicidad, la comunicación y relaciones de consumo. Y eso es muy importante. Especialista, por supuesto, en Derecho al Consumo, Regulación Publicitaria y Comercio Electrónico. Y también él tiene muchos artículos, ha publicado cantidad de artículos y folletos y pensamientos alrededor de cómo interpretar la ley, cómo conocerla profundamente. Bueno, ellos son naturalmente nuestros invitados como panelistas, pero tienen un lenguaje no de abogados, y que eso es lo más valioso, ¿no? Un lenguaje en el que todos tendremos capacidad de entender y posibilidad, más que capacidad, posibilidad de entender desde un lenguaje mucho más cercano a lo que a veces se nos dificulta, que son las propias leyes. Y sin más, mi querido Ricardo, perdón, ya te estoy cambiando, mi querido Rodrigo, quisiera cederte a ti el micrófono para que nos ayudes a moderar este rico panel. Y nuevamente, Begoña, Adalberto, bienvenidos, y esperemos que esta sea una charla que nos ilustre y que nos ayude a comprender mejor la ley, respetarla, cuidarla y evitar riesgos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Sergio, y bienvenidos a todas y a todos, también a nuestros amigos de AVE. Como lo comentó Sergio, la intención de estas sesiones es siempre aportarles un poco de valor, sobre todo cuando llega a aparecer en el escenario, como es el caso, una nueva ley y una nueva regulación que puede llegar a impactar de manera importante
a todo el ecosistema del marketing. En este caso, seguramente todos ustedes han escuchado de la famosa ley para proteger los derechos culturales de nuestros pueblos indígenas, también llamada Ley de Apropiación Cultural, que ahorita justamente nuestra querida Bego y Adalberto nos van a explicar el por qué se le llama coloquialmente así. Seguramente todos ustedes han escuchado este famoso término cuando en fechas pasadas, en anteriores años, muchas marcas, algunas de ellas muy conocidas, hicieron uso, que ahora entendemos que es indebido, de ciertas manifestaciones culturales de nuestros pueblos afromexicanos y comunidades indígenas. Entonces, al aparecer esta nueva legislación, aparece también la obligación por parte de todos los sujetos obligados, que en este caso somos prácticamente todos los miembros de AVE, de conocer de qué se trata y evidentemente cuidar su cumplimiento. De ahí la importancia de este webinar del día de hoy y que, como ya anticipaba Sergio, tenemos dos invitadazos de lujo que procuraremos hablar de estos temas de la manera más coloquial posible. Sin más preámbulo, voy a empezar esta sesión cediendo el uso de la palabra a nuestra querida Bego, que como ya escucharon es una súper experta en Fashion Law. Ojo, el Fashion Law no significa solamente prendas de vestir, sino implica una serie de expresiones mucho más complejas y que tienen una regulación muy especial, y por eso invitamos a Begoña. Ella ha estado dando seguimiento muy puntual a la ley y nadie mejor que ella, créanmelo, para platicarnos de qué es, de qué se trata, con qué se come, qué tanto abarca esta nueva legislación. Bego, bienvenida a tu casa AVE y te cedo los micrófonos, por favor, para que nos des un poquito del antecedente de esta ley y el por qué nos debe de importar tanto. Gracias, Rodrigo, y gracias, Sergio, por la invitación. Hola a todos. Y bueno, pues esperamos ser muy concretos. Cualquier duda, pues estaremos abiertos a sus preguntas. Las vamos a ir revisando en cuanto podamos a raíz del chat. Así que siéntanse en confianza de ir preguntando para tenerlas en el radar. Y bueno, pues antes de pasar a hablar de temas legales ya muy profundos sobre la ley, que como les decían, no vamos pues declamar artículos ni nada de eso, vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Pues es importante que nos demos una vuelta por la historia. ¿Cómo es que llegamos hasta donde estamos el día de hoy? Porque mucha gente se lo pregunta, muchos dicen, ¿cómo puede ser que al día de hoy esto no solamente requiera de autorizaciones para el uso, sino que también implique delitos, cárcel, multas, en fin? ¿Cómo llegamos de nada al día en el que estamos hoy con todo este esquema, ¿no? Y la verdad es que esto es una pregunta muy importante y nos vamos a ir no muy atrás, que podríamos irnos muchos años atrás, pero pues no tenemos el tiempo desafortunadamente para hacerlo. Nos vamos a ir a 1991. Todos los eventos que yo les voy a platicar a ustedes son antecedentes de la ley y de por qué estamos hoy en este punto de protección ya claro de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. En 1991 hay una suscripción de un acuerdo que es el Convenio 169 con la Organización Internacional del Trabajo. México forma parte de este acuerdo y ahí ya empiezan a haber compromisos como nación para respetar las expresiones culturales de los pueblos indígenas como empresa. Ahí ya empieza una obligación de todos los países contratantes para tener esto en el radar y no ser acreedor a sanciones que pues a nivel de incumplimiento pues perjudicarían muchísimo tanto el funcionamiento de la empresa como pues a nivel ya internacional. Estos temas ya les platicará más adelante también Adalberto. Después, en 1992, se hace una reforma a la Constitución, en parte porque ya se había firmado también este convenio de la OIT, pero también porque no se había reconocido que en México éramos un país pluricultural, o sea, lo cual es realmente pues sorprendente, ¿no? Imagínense, en 1992 ocurre esta reforma
se reconoce que estamos compuestos por muchas culturas, y de ahí nos vamos a 1994, que es cuando estalla el movimiento del EZLN en Chiapas. Uno de los motivos por los cuales ocurre este movimiento es precisamente que aun cuando se reconoce a México como un país pluricultural, no se reconocen realmente los derechos de las comunidades, no tienen posibilidades de contratar, derechos legales, muchísimas cosas que realmente les impiden a ellos desenvolverse como cualquier miembro de nuestra sociedad. Y bueno, ya veremos más adelante qué va ocurriendo. En 1996, como recordarán, pues se firman los acuerdos de San Andrés Larrainzar, y con eso se empieza a dar por terminado el movimiento zapatista, aunque no concluye ahí. Pero justamente en ese año también se expide la Ley Federal del Derecho de Autor. En esta ley se reconocen ya las creaciones de las comunidades indígenas como folclore, y no se establece que se tenga que pedir una autorización para poder utilizarlas. Es más, se prevé como si fuera uso del dominio público, ¿no? Esto es lo que se establece en esa ley y permaneció así hasta el año en que les voy a indicar. Después, en 2001, se vuelve a reformar la Constitución, después de seguir con estos movimientos, no haber terminado aún el movimiento zapatista y seguir esta confrontación por los reconocimientos de los derechos de las comunidades. En 2001 se reforma el artículo 2 para darles el derecho a la autodeterminación a estos pueblos y comunidades indígenas. Ojo, no se menciona aún a las comunidades afromexicanas, eso será materia de una reforma posterior. En 2003, la UNESCO expide este convenio de la salvaguardia patrimonial cultural inmaterial, y aquí ya empezamos a ver realmente pues antecedentes bien directos de hay que proteger estos bienes que se consideran patrimonio cultural, y empiezan a describir que pueden ser materiales y pueden ser inmateriales, y eso es lo que vamos a aclarar también más adelante. En 2011, nuevamente una reforma constitucional en donde se establece el principio pro persona, que eso es algo muy importante que no voy a entrar mucho porque es casi que el tema de Adalberto, pero es algo que impacta demasiado a esta carrera legislativa por la cual terminamos al día de hoy con la ley que tenemos. Después, en 2014, se firma el protocolo de Nagoya de diversidad biológica. Es súper importante porque ya platicaremos más adelante que abarca el patrimonio cultural, pero también abarcan técnicas, conocimientos ancestrales para curar, para, no sé, hacer cocina, en fin, muchas cosas muy específicas de las comunidades. Y en el protocolo de Nagoya de diversidad biológica se tocan también los temas de las culturas de las comunidades. Algunas personas no están muy de acuerdo en la forma en la que se hace la aproximación a través de este documento, pero sin duda es muy importante para lo que estamos platicando. Después viene en el 2016 la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. Muy importante, su nombre ya lo indica también. Nuevamente estamos hablando de temas que son de la experiencia de Adalberto, pero sí importante mencionarlo dentro de esta línea de tiempo. En 2019, aquí empezamos a entrar un poco más a la materia que yo les voy a comentar. En 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación, y esta recomendación tiene su razón de ser en la diversidad de reclamos que hay por parte de las comunidades indígenas en cuanto al uso no autorizado que están haciendo varias empresas nacionales y extranjeras de sus expresiones culturales, en particular de sus textiles y de algunos bordados que son típicos de ciertas zonas. Entonces, a través de esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya se empiezan a sentar las bases para esta ley. Y bueno, pues es algo que empieza a estar mucho más en el radar. Voltean a ver a la ley del derecho de autor esperando que hubiera un mecanismo de protección ahí en contra de estos
abusos y no se encuentra nada, entonces empiezan a encontrar la necesidad también de reformar la ley del derecho de autor para habilitar a las comunidades el reclamo por estos usos no autorizados. Ese mismo año, al tiempo en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está expidiendo esta recomendación, también ocurre otra reforma constitucional al artículo 2, en donde ya se reconocen a las comunidades afromexicanas. Y bueno, en el 2020 se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, en donde ya por fin no nada más se reconoce que existen estos elementos del patrimonio cultural, sino que se reconoce también como titulares de derechos de estos elementos del patrimonio cultural a las mismas comunidades. Es un derecho colectivo, no es un derecho que nada más tiene una persona. Esto quiere decir que es el derecho de toda la comunidad que se ha encargado de resguardar esos conocimientos, de desarrollarlos y de incorporarlos a nuestra propia cultura, y ese mérito se reconoce a través de pues, la titularidad sobre esos derechos. Y bueno, pues eso dio pie a que pues, se necesitara un instrumento mucho más específico en donde se expresara de qué manera se va a poder hacer uso de ese patrimonio, porque no es la idea que ese patrimonio quede solamente utilizado por las comunidades, sino que las comunidades puedan obtener un beneficio de una explotación controlada por ellos a través de sus propios mecanismos, pero a la vez de mecanismos legales que estarían ya establecidos en esta ley de la que yo hablaré ahora junto con Adalberto, y que es la que se aprobó justamente, bueno, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor ahora en enero de 2022, y esta es la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Muy bien, estos son los antecedentes, y dicho lo anterior, pues ya nos vamos a ver qué resuelve esta ley, ¿no? Resuelve estas 4 preguntas que son las que siempre nos tenemos que hacer cuando sale una ley nueva, ¿no? O sea, para ver si nos aplica y para ver de qué manera proactivamente podemos ajustar pues las actividades del negocio. El qué, pues es una ley que sin duda se enfoca a la protección del patrimonio cultural. Ya vamos a ver que el patrimonio cultural puede ser tangible o intangible. Ese es uno de los conceptos más importantes dentro de esta ley, el concepto de patrimonio cultural. ¿A quiénes está protegiendo esta ley? Bueno, pues está protegiendo como titulares de ese patrimonio cultural a los pueblos y a las comunidades indígenas y afromexicanas que se han constituido como guardianes, han preservado esas expresiones culturales, y por esa razón, como comunidad, son titulares de esos elementos del patrimonio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que esto se proteja? Hay 3 conceptos ahí súper importantes. La apropiación indebida, que es lo que ya les venía platicando hace unos momentos, no solamente de compañías extranjeras, también en México, de tejidos, de bordados, de conocimientos que son propios de una comunidad, sin una retribución equitativa, que ese también es un gran problema. O sea, es una explotación que además de no estar autorizada, pues no está representándole a la comunidad un beneficio económico que debería, como cualquier derecho, como cualquier titular de derechos, debería de esperar. Y pues finalmente también pues el de protección, que no nada más pues esté previendo que se impida la apropiación o que se distribuya de manera justa, sino también que se pueda hacer un registro, que se visibilicen esos derechos, ese patrimonio, para que la gente sepa qué es lo que no se toca, ¿no? Esos límites. Y finalmente la pregunta del cómo, que es reconocer derechos colectivos a las comunidades. Eso es algo que está haciendo esta ley, está introduciendo esa cómo materializar el reconocimiento de esos derechos. No exige que se haga un registro, los reconoce como tal, pero sí prevé que se vaya materializando ese reconocimiento a través de contratos que ya pueden firmar las comunidades al reconocérseles ya una capacidad jurídica para eso, la posibilidad de autorizar a través de documentos específicos el uso, e incluso de decidir
qué elementos del patrimonio cultural no se van a utilizar más que por la comunidad. Esas son dos cosas muy importantes que prevé la ley. Y finalmente, pues el del sistema, la creación de un sistema nacional de protección, en donde se supone que pues habrá una base de datos importante con identificación de los elementos del patrimonio cultural en México, a qué comunidad corresponde, el representante de la comunidad, en fin, todos los datos que se requieren para que la persona que tenga interés en hacer uso de esos elementos sepa a quién dirigirse, ¿no? Aquí elementos, bueno, pues, ejemplos de patrimonio cultural tangible o intangible, ejemplos nada más, porque pues son muchísimos, ¿no? Por ejemplo, tangible, ya hablábamos de textiles y bordados, tenemos zonas arqueológicas, centros históricos, que ahí pues estamos hablando más de un entorno arquitectónico, pinturas rupestres, por ejemplo. Y aquí es bien importante que veamos que se embona mucho el tema con el de propiedad intelectual, porque todo esto que estamos hablando de tangibles son obras que están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, pintura, la obra pictórica, la obra arquitectónica, las obras de arte aplicado, como serían los textiles y bordados, y sí, se protegen para una persona, que eso es lo que ve la Ley del Derecho de Autor, pero no para una comunidad. Estas son las novedades que incorpora esta nueva ley, ¿no? El poder reconocerle a una comunidad y no solo a una persona derechos que van más allá de los derechos de autor, porque esos son vigentes por cierto tiempo y sin embargo los derechos que tienen las comunidades sobre sus expresiones culturales y artísticas no tienen una vigencia. ¿Okay? Iría en contra de la naturaleza que se le estableciera un término, ¿no? O sea, nunca va a pasar al dominio público este tipo de derechos, ¿no? Y como intangibles, pues vemos rituales, vemos conocimientos, vemos recetas, técnicas, en fin, que utilizan las comunidades y que justamente hoy son tan preciadas porque son aquellas técnicas y cosas que permiten que sí se haga realmente una economía circular. Esto es algo que va a ir cobrando muchísima relevancia en el entorno del lujo y de la moda, por lo menos es lo más importante. Todas las empresas quieren ir a esas técnicas y prácticas circulares en donde se genera la menor cantidad de contaminación, en donde se utilizan y se aprovechan los recursos que se tienen en el lugar en donde se realizan esos productos y se distribuyen ahí mismo. Eso ya es un conocimiento que tienen nuestras comunidades aquí y las comunidades indígenas de otros países. Es por eso que esto se ha protegido no solamente en México, sino que también se protege en otros países con sus respectivas leyes. Así que no somos, el único país que ha implementado este tipo de estructuras legales para proteger las expresiones culturales. Aquí rápidamente es un esquema en el que podemos ver qué es lo que viene a partir de esta ley que incorpora procesos para reconocer y registrar las expresiones culturales. Como les decía, no es obligatorio para las comunidades registrarlas, pero sí poder dar la información a la autoridad para que alimente el sistema de protección y de registro, que es importantísimo para visibilizar esos derechos. También está este proceso de autorizaciones y procesos para litigar cualquier uso que no se esté haciendo conforme a la ley o conforme a la autorización que dio la comunidad. Para eso tenemos procesos de mediación, queja o denuncia penal. Esto es lo que incorpora como procesos la ley. Autorizaciones, establece que las autorizaciones tienen que ser temporales, no existen las autorizaciones vitalicias, esas son nulas, solamente pueden durar máximo 5 años y si se pretende renovar, no hay ningún problema, se hace el trámite nuevamente y se obtiene de nuevo una autorización por 5 años. No se prevé que la persona que sea autorizada para usar los elementos del patrimonio pueda dar a su vez autorizaciones a terceros, aunque pues son cosas que se pueden pactar siempre y cuando exista una remuneración justa y equitativa, que son los principios que ya les había comentado anteriormente. Son onerosas, siempre tienen que pagarse las autorizaciones y ese pago se hará a la comunidad, que es la que esté autorizando a través de un representante. Y pues les decía que eran intransferibles.
Las sanciones que prevé esta ley pues son medidas precautorias, que eso es un término muy de abogado, pero pues al final de cuentas se refiere a que les aseguren la mercancía que no fue autorizada, a que puedan pues impedirles que hagan cierta publicidad, que utilicen ciertos medios, en fin, bloquear ciertas actividades que están enfocadas a la explotación y siempre y cuando esa explotación no esté autorizada. Y pues prisión también en caso de delitos. Aquí vemos en la columna del lado izquierdo qué son las infracciones, qué son los delitos, o sea, cuáles son los casos que se pudieran considerar como uno u otro. Les puse ahí un cuadrito para que ustedes puedan hacer su ejercicio interno, quienes quieran hacer uso de elementos del patrimonio cultural y estén siempre conscientes de que esto que está aquí no se puede hacer. Se tiene que tener autorización para evitar este tipo de sanciones. Las sanciones más altas van hasta 4 millones y bueno, y pueden duplicarse en caso de reincidencia. Y la prisión, pues la pena de prisión más elevada es por 10 años. Pero bueno, eso tiene que estar relacionado con causas muy específicas que va a valorar la misma autoridad. ¿Quién revisa los asuntos administrativos, los que no llegan al ámbito penal? Pues es el INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, es la autoridad a la que se le asignó que resuelva quejas administrativas y que incluso imponga multas por infracciones a la ley. Por otro lado, pues ya será la instancia penal en donde se resuelvan las denuncias por cualquiera de los delitos que les señalé en el cuadro de la izquierda, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son los pendientes? Pues implementar muchas cosas. De hecho, la ley ya está vigente, pero se necesita un reglamento que todavía no se expide. Está todavía corriendo el plazo de ley para que se expida ese reglamento, así que todavía están a tiempo las autoridades. En ese reglamento se va a especificar cosas que no vienen en la ley. Seguramente se va a hacer más claro lo que debe entenderse por patrimonio cultural, tal vez vendrán referencias pues no tan específicas para que pueda seguir cumpliendo con los requisitos de toda ley de ser general y que pues pueda aplicar a muchos casos, ¿no? Pero va a dar mucha luz en los conceptos que ya les había adelantado anteriormente, que son los más importantes. Va a dar mucha luz en cuanto a la forma en la que va a intervenir la comunidad, cómo va a jugar su propia legislación interna, en coordinación con lo que se establece en esta ley. En fin, va a ser muy importante esperar el reglamento y hasta que el reglamento no esté, no podemos decir, aunque ya está vigente la ley y ya cualquier cosa que dice la ley se puede aplicar, pues en realidad no hay un cómo, ¿no? Falta el reglamento. También falta que se cree el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, se termine de detallar, ya hay mucha información. En mi presentación les puse un link al que ustedes pueden recurrir para poder pues detectar los elementos de patrimonio cultural de varias comunidades, de las comunidades aquí en México. Van a poder también ver en INEGI muchas estadísticas en términos de pues comunidades indígenas que pueden ser de su interés y por supuesto apoyarse de gente que conozca el tema para que puedan ir también involucrándose y puedan estar informados. Finalmente, también faltan pues, mecanismos de monitoreo para poder detectar esos usos no autorizados y poder actuar en su oportunidad en defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Finalmente, en mi intervención les voy a compartir algunos casos que ya habrán escuchado, alguno de ellos ya lo mencionaba Rodrigo, pues son casos en donde ha ocurrido una apropiación cultural en temas de textiles y de diseño de bordados, ¿no? Pero hay muchos otros que pudieran representar violaciones por parte de industrias farmacéuticas, por el uso no autorizado de ciertas, ¿cómo les diré? De ciertas plantas que han utilizado en las comunidades indígenas para atender algunos padecimientos. En fin, esto pasa aquí y en varias partes del mundo. Algunas comunidades han sido más vocales que otras en el mundo, pero es un tema muy importante también ese, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, el caso este de iconografía de la comunidad de Tenango de Doria, que se utilizó en unas tazas,
También tenemos otro tipo de bordados que se utilizaron en blusas por la empresa Zara. El de las tazas fue por parte de Nestlé. Y bueno, pues también Anthropologie, que fue una empresa también en Estados Unidos, utilizó estos bordados. Y una que llama mucho la atención es Isabel Marant, esta última que les pongo, que es el uso de un gabán purépecha, en donde incluso se sabía cuánto estaban cobrando por un gabán de esos y cuánto cobraban realmente en la comunidad por venderlos, y lo estamos viendo, es prácticamente idéntico, ¿no? Esos detalles se le hicieron saber a la empresa, que no era la primera vez que utilizaba los bordados de las comunidades para sus diseños. Y bueno, pues esperemos que ahora, en aquel entonces no estaba la ley vigente todavía, todavía no existía una obligación legal de tener una autorización, ni tampoco las sanciones a las que les he hecho referencia durante mi plática. Así que a partir de enero de este año, y por supuesto cuando el reglamento ya esté expedido, pues esto ya empezará a hacerse efectivo, sanciones, procedimientos, y bueno, pues no solamente con empresas extranjeras, sino también con las personas en México que quieran utilizar este tipo de expresiones. Pues bueno, la idea sería que se pusieran a investigar antes de hacerlo la manera en la que pudieran documentar correctamente ese uso. Oye, mi querida Bego, me parece que quedó súper claro de qué se trata la ley. Ya respondiste, creo que muchas de las preguntas que podrían llegar a surgir muy naturales, ¿no? ¿Qué, cómo, a quién les aplica? Sin embargo, aquí en el chat vemos que algunos de nuestros asistentes nos preguntan algo muy lógico. ¿Qué pasa si con las empresas que ya utilizaron esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si ya me pasé el alto? Y también, ¿qué autoridades ante qué autoridades se pueden realizar estas solicitudes que nos referías de autorización para poder avanzar? No sé si quieras que lo contestemos de manera muy breve antes de pasar con nada. Sí, muy rápido, porque además creo que va a servir también como antecedente para lo que les va a comentar Adal. Si ustedes ya cometieron esto o ya utilizaron esto sin tener pues, o cumplir los requisitos de esta ley antes de que la ley entrara en vigor, pues en realidad pues, no se les aplica de manera retroactiva. Sí, los alebrijes también son expresiones culturales. Y hay un caso de Louis Vuitton muy interesante, pero pues ya platicaremos más adelante. Bueno, si ustedes lo hicieron antes de la entrada en vigor de la ley, no se les puede aplicar retroactivamente la ley. La ley tiene que aplicarse, y esas son reglas del derecho, pues desde el momento en que está vigente, ¿no? Entonces eso no ocurriría. Por ejemplo, si ustedes empezaron a hacer ese uso entre el momento en que la ley empezó, o sea, entró en vigor, y en este tiempo en donde el reglamento aún no está expedido, pues ya hay bases legales para poder presentar una reclamación, en fin, y ya estará también el argumento de poder defender que no existen lineamientos claros para poder concretar un acuerdo con las comunidades, aunque en la ley ya se incluye que se tienen que hacer estos acuerdos siempre ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que eso responde a tu segunda pregunta, y siempre al lado de un traductor de la lengua que hable el representante de la comunidad. Por supuesto, porque si no estaríamos justamente propiciando lo que pretende evitar esta ley, ¿no? Que es excluir de alguna manera a estas comunidades y abusar de sus derechos. Entonces, me queda clarísimo. Muchísimas gracias por tu respuesta, mi querida Bego. Voy a brincar rápidamente con... Oye, Rodrigo, perdón. Rodrigo, sí, Rodrigo, y perdón rápidamente la intervención. Adelante. Pero aquí sí. ¿Pueden seguir usándola? A partir de que entró la ley, ¿pueden seguir usándola? ¿O ya no? El uso que se hace a partir de que entró la ley ya es un uso que es una infracción, mínimo una infracción administrativa, y si es un uso que caiga dentro de los supuestos de delito, pues ya podría también pensarse en algo así. Es un riesgo ya muy claro y muy definido, ¿no? Ok, sí, gracias. Aquí aplica, mi estimado Sergio, lo que los abogados litigantes le llamamos el apetito de riesgo. Es decir, si a sabiendas de que hay una nueva legislación, que el reglamento está a la vuelta de la esquina, que justamente este tema de cuidar o proteger las expresiones culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos tiene esta
toda esta carga ya, incluso, como decía Begoña, no solamente administrativa, sino incluso penal, creo, Sergio, salvo tu mejor opinión, que sería ya muy arriesgado que las agencias, las marcas, siguieran utilizando estas expresiones de manera como se hacía antes, prácticamente indiscriminada, sin considerar. Yo lo menos que haría sería acudir con los expertos, ¿no? Como con Begoña, y tendríamos que hacer un análisis puntual, ¿no? Para ver qué tanto es el riesgo que pudiera llegar a presentarse. Pero de entrada, como dice Bego, por lo menos podrían ser infracciones, ¿no? Y si la autoridad ve que, ok, utilizaste las expresiones antes, pero las sigues utilizando y en tus nuevas ediciones las aumentas y las usas, ¿me explico? Desde luego podría haber ahí una conducta reiterada. Entonces, si les... Perdón, una adición importante, nada más para que nuestros amigos puedan distinguir por qué sería infracción administrativa o por qué delito. Normalmente la diferencia está en el ánimo de lucro y en la escala comercial. Entonces, bueno, pues obviamente ánimo de lucro y escala comercial será delito. Digo, esto en términos generales, hay cosas más específicas, pero bueno, ahí se las puse en la presentación. Excelente, pues muchísimas gracias, Bego. Gracias, Sergio. Y bueno, sin más preámbulo, literalmente, porque ya vamos un poquito carrerados, no queremos dejar de mencionar la génesis de esta ley, ¿no? Justamente esta ley surge del respeto que se debe dar a los derechos humanos y culturales de estas comunidades, y justamente surge todo de este término que es el cuidado del patrimonio cultural. Entonces, si te parece bien, mi estimado Adalberto, invitado frecuente a nuestras charlas de AVE, te cedemos el uso de la voz para que nos platiques un poquito más sobre el por qué se da esta protección y la necesidad de entenderla para poder respetarla. Gracias, Rodrigo. Gracias nuevamente, Ade, por la invitación. Para los que no estuvieron desde el inicio, me presento. Soy Adalberto Méndez, socio en México de la firma europea ESIJA, encargado del área de empresas y derechos humanos, y desde diciembre del año pasado, miembro del Consejo Consultivo de la CNDH en México. Entonces, les hago este preámbulo porque hoy, y esto es algo muy importante, desafortunadamente, el tema de derechos humanos en las empresas todavía está costando muchísimo que digamos que trascienda. Todavía lo ven a juego, todavía lo ven lejano, y esto cada vez es una cuestión que debe tomarse más en serio. Y esta ley es, digamos, el culmen, o digamos, el ejemplo perfecto de cómo una obligación de derechos humanos se trasladó a temas de consumo y propiedad intelectual, y hoy es una ley que tiene, digamos, su corazón y un argumento de fondo sustantivo en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, independientemente si están hablando de infracciones o delitos, lo que está detrás, o el bien jurídico tutelado de las leyes y la manera de cómo hacerlo efectivo o de cómo exigirlo mediante alguna vía legal, ya sea como un delito o como una infracción, es justamente un argumento de derechos humanos. Si la empresa comprende que es justamente este mecanismo de protección o de violación a los derechos humanos, dependiendo de la actividad que esté haciendo la empresa, es más fácil que logre prevenir el riesgo. Y de ahí quiero arrancar. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación, un poco para platicar de algunos temas. Ya mucho lo abordaron Rodrigo y Begoña, pero trataré de irme a los puntos finos de los que no se habla, que es justamente el tema de derechos humanos, ¿no? Creo que quiero retomar el punto o empezar la conversación respecto a qué es el patrimonio cultural, porque pareciera haber todavía algunas dudas sobre qué sí es y qué no es el patrimonio cultural. Y la UNESCO tiene una definición, creo que muy interesante, para que nos quede claro de una vez por todas qué podemos entender por patrimonio cultural, ¿no? Y eso es justamente un conjunto de creaciones, cualesquiera sean estas y de la forma que sean estas, basadas en la tradición de una comunidad expresada por un grupo. Punto. No nos vayamos, digamos, más allá. Creo que esta definición que nos da la UNESCO es muy clara, y es cuando tengamos un conjunto de creaciones, ya sean materiales o incluso que sea un conjunto de conocimientos que sea de carácter inmaterial, nos encontraremos frente a la protección o frente a una cuestión de carácter digamos, conocida como patrimonio cultural, ¿no? Es decir, puede comprender monumentos, objetos, conocimientos, tradiciones, que de alguna u otra manera
han generado o se han perfeccionado o más bien han trascendido, digamos, a lo largo de la tradición oral o escrita de distintas comunidades y que de alguna u otra manera definen la identidad de esa región, de ese país o de esa comunidad, ya sea indígena o afromexicana. ¿Por qué la ley habla de patrimonio cultural indígena o afromexicanas? Porque durante muchos años se consideró a México como un país donde únicamente había poblaciones indígenas, y la afromexicanidad o la afrodescendencia o la africanidad fue durante muchos años completamente excluida del desarrollo o de la, digamos, el diálogo dentro de lo que pudiera ser afromexicano o no pudiera ser afromexicano. Y nada más comienzo este comentario de por qué es tan importante el término de afromexicano o amexicana, que 2 de los 3 padres de la independencia de México eran afromexicanos, Morelos y Guerrero. Tanto Morelos y Guerrero provenían de familias de zambos y venían de familias de mulatos, es decir, de cruzas, de razas de españoles e indígenas con personas que venían del continente africano. Y durante muchos años, la afromexicanidad fue completamente, digamos, expulsada de la narrativa y prevalecía únicamente la narrativa indígena. A pesar de que incluso la primera población afromexicana libre en América Latina fue justamente en Veracruz, donde Gaspar Yanga, que fue uno de los líderes de la independencia de México, era de origen afromexicano, de origen nigeriano, fue el primero que hace un municipio, digamos, o una colonia libre completamente integrada de afromexicanos. Y estas partes de la historia de México nunca fueron tocadas, únicamente se hablaba de la tradición indígena, pero existía también un gran legado afromexicano que tenía que visibilizarse. Y eso se logra gracias al reconocimiento de las y los afromexicanos en el texto constitucional mexicano hace algunos años, cuando se incorpora dentro del artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución el término afromexicano. Por eso la ley habla de patrimonio cultural, no solamente de comunidades indígenas, sino también de comunidades afromexicanas. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque entonces tendremos que tener muchísimo más cuidado de entender de qué es afromexicanidad o qué es africanismo, qué es africanidad y qué es patrimonio o conocimiento indígena, ¿no? Existen de alguna u otra manera puntos en común, pero también tienen sendas diferencias que más adelantito iremos hablando al respecto. En ese sentido, estoy haciendo algunos punteos sobre el tema del patrimonio cultural. Y primeramente, la UNESCO dice algo muy interesante, que el patrimonio cultural no lo podemos entender únicamente a colecciones u objetos, sino también a expresiones vivas que se heredan de antepasados, ¿no? Como las tradiciones orales, las artes en el espectáculo, ¿no? Temas relacionados con usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos o prácticas relativas a la naturaleza y el universo, por ejemplo, también incluso técnicas de cultivo o algunas creencias respecto a respecto a algunos temas, respecto al clima o la cosmogonía, o saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional o a la medicina tradicional, ¿ok? Es decir, el patrimonio cultural es mucho más amplio de lo que podemos nosotros de alguna u otra manera comprender, digamos, de primera impresión. Tiene una amplitud muchísimo más amplia, ¿no? Y es algo muy importante porque la UNESCO ubica al patrimonio cultural como el potencial cultural de las sociedades contemporáneas. ¿Esto qué significa? Y por eso es importante ir mencionando cómo la máxima autoridad en la materia aborda la protección al patrimonio cultural. La protección al patrimonio cultural no tiene que entenderse como una protección que excluya el uso de ese patrimonio, a lo mejor en una marca o en el desarrollo de un producto, o que impulse la labor creativa. No, al contrario. La UNESCO lo ha dicho en sus documentos, que el patrimonio cultural potencia la cultura de las sociedades contemporáneas o actuales. Es decir, es un vehículo para transmitir experiencias, aptitudes y conocimientos entre generaciones pasadas, generaciones presentes y generaciones futuras, ¿no? Y entonces la UNESCO incluso manifiesta que el patrimonio cultural es una fuente de inspiración para la creatividad y la innovación que generan productos culturales contemporáneos y futuros. Esto es muy importante porque esta es una de las grandes omisiones de la ley. La Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural jamás revisó cómo aborda la UNESCO al patrimonio cultural como vehículo de transmisión del conocimiento. Quedó completamente ausente de esto que habla, de alguna u otra manera, los documentos en materia de la UNESCO, ¿no? Y de hecho, la UNESCO concluye mencionando que el patrimonio cultural tiene el potencial de promover el acceso
a la diversidad cultural y su disfrute, y aquí es el punto de partida. El primer mecanismo de prevención de riesgos en materia de apropiación cultural es utilizar al propio patrimonio cultural como un mecanismo que diversifique, potencie el acceso a la cultura y el disfrute a la misma, y no solamente banalice al patrimonio cultural. Vean el siguiente cuadro, para que quede claro y no tengamos ningún lugar a dudas. Hay muchos tipos de patrimonio. Está el patrimonio natural y cultural. El natural creo que no tenemos ninguna duda y tampoco es parte de nuestra discusión de hoy. Pero el patrimonio cultural tiene divisiones y subdivisiones. Tenemos el patrimonio cultural material e inmaterial, y el material se va a subdividir en inmueble y mueble. Es decir, vamos a tener patrimonio cultural material en bienes inmuebles, por ejemplo, como paisajes, monumentos, conjuntos históricos, zonas arqueológicas, incluso patrimonio industrial que se haya constituido de alguna u otra manera como un patrimonio cultural de alguna región o de alguna cultura en específico. Vamos a tener el patrimonio cultural material en bienes muebles, como obras de arte, bienes histórico-artísticos, patrimonio bibliográfico y documental o colecciones científicas. Y el inmaterial, que es, digamos, donde a veces no nos queda claro dónde nos encontramos: tradiciones, artes del espectáculo, conocimientos y técnicas, fiestas y rituales, patrimonio oral, incluso temas relacionados como cierta literatura o incluso ciertas lenguas que pudieran estar en extinción. Entendido esto, hay que entonces irnos al siguiente punto, que es un poco la ley, digamos, de alguna u otra manera. Es una ley que promovió en su momento Morena. Susana Harp fue la promovente principal junto con Ricardo Monreal. Y evidentemente no me voy a detener en esto, nada más quiero hacer precisión de dos cuestiones. Es una ley reglamentaria de los artículos 1, 2 y 4, particularmente en el ámbito de protección a los derechos humanos, y el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, 4 en acceso a la educación y a la cultura, y 73, fracción 25, en materia de las facultades del Congreso de la Unión. Bajo este sentido y tomando en cuenta de dónde proviene la ley, bajo un análisis constitucional estricto, la ley pudiera de alguna u otra manera tener áreas de oportunidad respecto a la forma en que no reguló o no abordó, pero tendremos, y lo mencionaba muy bien Begoña en su exposición, criterios que pudiéramos de alguna u otra manera el día de mañana tomar para poder, digamos, solventar estas omisiones que pueden tener un impacto adverso para la empresa, que pudiera ser utilizar el famoso principio pro persona, es decir, identificar aquellas leyes, criterios nacionales e internacionales que sean mayor o digamos que tengan mayor impacto positivo o de protección hacia las comunidades indígenas y hacia las comunidades afromexicanas. Es decir, si yo hago alguna campaña o estoy utilizando algún patrimonio cultural cumpliendo no solamente lo que dice la ley, sino incluso voy más allá, ahorita les voy a poner un ejemplo, estaremos en una zona, digamos, de alguna u otra manera segura y que de alguna u otra manera nos generará un mecanismo de protección en la materia. Y hay algo que no podemos omitir cuando hablamos de esta ley y de este tema, que la propiedad intelectual, a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, es un derecho humano per se. El artículo 27, por ejemplo, de la Declaración Universal, dice algo muy interesante, que toda la persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y, por lo tanto, habrá un derecho a la protección de intereses morales y materiales. Es decir, la ley, más que la intención, ahora sí que la intención que no lo logra porque es una ley que está mal redactada, está mal hecha, pero la intención de la ley es justamente materializar este mandato en materia de derechos humanos, ¿no? Normar este acceso libre a la vida cultural de las comunidades, pero protegiendo sus derechos materiales y morales, patrimoniales y morales que pudieran derivar de este conocimiento. Y otros instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional, ¿no? Habla incluso de que los estados deben de alguna u otra manera, ¿no?, garantizar las medidas para proteger la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura y de la ciencia, ¿no? En este sentido, la ley, tomando un poco lo que acabamos de mencionar, trata de regular un fenómeno que ha sido abordado extensamente por los organismos de derechos humanos, que es el fenómeno de la apropiación. Y el fenómeno de la apropiación hoy tiene distintas derivantes, pero particularmente tiene una acentuación importante en materia de apropiación cultural. ¿Y la apropiación cultural qué es? ¿Cómo podemos identificar que lo que hago es apropiación cultural? Cuando existe una relación asimétrica de cultura y sociedad,
donde una cultura, sociedad dominante, por ejemplo, una sociedad industrializada o una sociedad, digamos, una gran ciudad dominante, trata y justifica sus relaciones con las minorizadas, en este caso pueblos indígenas o comunidades afromexicanos, según sea el caso, y aquí viene el quid, para utilizar el conocimiento, la forma de vida, el arte o la relación con la naturaleza, animales, espiritualidad, su cosmovisión, etcétera, para un consumo con fines 100% capitalistas. Es decir, banaliza el conocimiento y lo vuelve un mero objeto del consumo, digamos, de alguna u otra manera, nulificando todo el bagaje cultural que puede existir detrás de ese producto, ¿no? A esto se le conoce como extractivismo o apropiación sin consentimiento legal, ¿no? Y al final del día, un poco lo que se ha buscado para mitigar los efectos adversos de la apropiación cultural es que yo utilice ese conocimiento de la mano de las comunidades de donde proviene. Es decir, que el mecanismo que sería la promoción de un producto o la promoción de una campaña publicitaria sea un mecanismo que construya una nueva realidad, que de alguna u otra manera tenga un impacto social positivo. ¿A qué me refiero con esto? Que lejos de nada más banalizar el objeto como algo propiamente del comercio, ayude a difundir el conocimiento cultural de estas personas y además haya una ganancia económica para las comunidades que son los, digamos, los propietarios originarios de este conocimiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque implica una separación de la creación de los autores originales, así como identificar esa modificación del significado original para respetar de alguna u otra manera el conocimiento tradicional, a pesar de que se use en algún producto de consumo masivo, ¿no? Y esto es muy importante, porque el beneficio del reconocimiento social y el beneficio económico no puede ser exclusivo de quien está explotando un bien consumible o un bien objeto del comercio, sino que necesariamente implicará un mecanismo de compartir las ganancias y tener este proyecto de la mano de alguna u otra manera con las comunidades con quienes se está haciendo este proyecto de utilizar un elemento del patrimonio cultural en algún objeto del comercio, ¿no? Y esto nos lleva a una gran diferencia de la que se habla poco, pero que es importante que tengamos nosotros conciencia. Y se le conoce como la diferencia entre apropiación cultural y la apropiación y la apreciación cultural. ¿Será apropiación? Ojo, la apropiación cultural es donde vamos a estar de alguna u otra manera en problemas, porque la apropiación cultural es, digamos, la conducta que de alguna u otra manera vamos a tener sancionada por parte de la ley, ¿no? El primer tema de la apropiación es que obtenemos ese conocimiento y lo usamos sin permiso de las comunidades. Segundo, que no estamos otorgando el crédito o la referencia del origen del patrimonio cultural, de dónde proviene o quiénes son los que lo han transmitido de generación en generación o tienen este reconocimiento histórico. Que se explote comercialmente en masas sin ganancias o impactos favorables para las comunidades. Es decir, la prohibición no viene solamente en el tema del consumo masivo y la explotación masiva, sino que no exista un compartimiento, una forma de compartir esas ganancias con las comunidades y por lo tanto se banalice el producto y excluyamos por completo de la ganancia o de esa participación a las comunidades indígenas y afromexicanas. Y donde muchos se equivocan, porque no hay una comprensión del tema de manera amplia, que ese mecanismo o ese producto contribuya o afiance algún estereotipo social, de género o incluso de raza, ¿no? ¿Cuándo estaremos en una zona segura? Que es la apreciación cultural. En la apreciación cultural vamos a estar cuando la empresa puede demostrar un interés legítimo por los elementos de la cultura y que además no solamente se base en los aspectos estéticos que puedan ser rentables, sino que realmente exista un mecanismo de difusión de ese conocimiento tradicional que genere la apreciación del mismo y no solamente la banalización de ese mecanismo. Que se use, claro está, con el permiso debido y la consulta suficiente con las comunidades o la fuente de ese conocimiento. Que exista y que el proyecto, ¿no?, donde se está utilizando ese conocimiento de alguna u otra manera permita, ¿no?, comprender
a las personas integrantes de una comunidad o su población y de la cultura misma de manera integral, y que lejos de generar o afianzar un estereotipo, logre que las personas consumidoras sea esta venta de este producto un mecanismo para invitar a la comprensión, para conocer, para una invitación al conocimiento, que realmente la venta del producto no únicamente afiance un estereotipo, sino que logre realmente ser un mecanismo de difusión masiva de la propia cultura para una mejor comprensión de la misma, ¿no? Y que evidentemente el proyecto tenga asociado un beneficio para la comunidad, pueblo o fuente del patrimonio. Quiero que vean los siguientes ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos que creo que quedan muy, muy claros. Fue una campaña que en su momento lo hizo, si no mal recuerdo, una universidad en Baltimore, si no mal recuerdo. Y la empresa se llamó What You Wear Means More. Es decir, lo que tú estás usando significa más de lo que crees, ¿no? Y entonces ponen algunos ejemplos. Y ponen, por ejemplo, el caso del desfile de Victoria's Secret, donde Alessandra Ambrosio salía utilizando un penacho de algunas comunidades del sur de los Estados Unidos y iba caminando como si fuera un elemento de la moda, ¿no? Y entonces el análisis que se hizo fue, ese uso del penacho, ¿estuvo bien utilizado o no? Y el análisis que arrojó que no, porque de entrada el uso del penacho tiene un símbolo ceremonial. Es decir, es un símbolo espiritual, va asociado incluso con creencias religiosas de ciertas comunidades como los apaches, los anasazi, los cheyennes. Y entonces, utilizar el penacho de manera tan banal, lo único que hizo fue objetivizar un objeto tradicional, ceremonial, religioso, y completamente quitó cualquier, oportunidad de transmitir cómo es que este penacho era parte de la cosmogonía de las comunidades indígenas del sur de los Estados Unidos, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Cardi B dentro del video musical Bodak Yellow, donde usa una burka, ¿no? Y usa una burka como una manera únicamente, digamos, accesoria o decorativa de un video musical. Y entonces, la crítica que se hizo desde esa campaña fue, no se está viendo lo que viene detrás del uso de la burka, que el uso de la burka incluso tiene connotaciones asociadas a violaciones a derechos humanos de las mujeres, porque de alguna u otra manera son mecanismos que perpetúan, ¿no? Completamente la expulsión de la mujer, de alguna u otra manera, de la vida social, incluso con ciertas prohibiciones desmedidas, ¿no? Entonces, en este sentido, esta campaña fue muy útil para poder ver cómo, ahora sí, como diría Chespirito, sin querer queriendo, en ocasiones se usan este tipo de elementos sin saber todo lo que había detrás, ¿no? Quiero que vean eso porque este es un caso 100% mexicano. En una empresa de moda, en una revista, una revista de sociales, se anuncia la boda de 2 personas, ¿no? Y sale esta boda que dice en el corazón de San Miguel. Lo que están viendo generó que tuvieran que retirar esto de la revista. Una boda muy bonita, los novios ahí preciosos, y al lado, a la izquierda, objetivizando a una indígena como si fuera un elemento decorativo de la imagen de San Miguel de Allende de la boda de estos compadres. Esto es lo que está prohibido, porque además este fenómeno de la apropiación cultural con fines estéticos tiene impactos muchísimo más trascendentes. Hay algo que se llama, y esto ya está regulado en Estados Unidos, que se llama Everything But the Birthday, que es una teoría de alguien llamado Greg Tate, que se le conoce como fetichización sin retribución. Es utilizar un elemento folclórico o alegórico únicamente con funciones decorativas, pero que de alguna u otra manera banaliza o fetichiza o objetiviza a esa persona sin ir más allá. Este es un caso perfecto de fetichización sin retribución o de cosificación de la vulnerabilidad. Lejos de darnos cuenta de la trascendencia de que estas comunidades indígenas se encuentran en situación de exclusión o ser comunicar un mensaje mucho más constructivo, se usan únicamente como meros adornos para una fotografía estética. Existe algo llamado el tanatoturismo o black tourism, que también está ahorita regulándose, sobre todo en Europa, que es
utilizar ciertos destinos, ¿no? Donde existan condiciones sociales adversas, por ejemplo, la guerra contra el narco, conflictos armados, etcétera, para hacer turismo, es decir, sacarle ventaja monetizada a ciertos destinos que, lejos de tener un impacto social, lo que hacen es banalizar cuestiones que pudieran tener un trasfondo social adverso. Por ejemplo, ¿por qué creen? Y a ver, Alemania lo ha hecho muy bien. Quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Auschwitz, ustedes no sé si sepan que no tienen, está prohibido estarse tomando fotos en los campos de concentración de Auschwitz, justamente por la política de combate al turismo negro que existe en Alemania. Los lugares de dolor no pueden ser promocionados como lugares banales de recreación. Y esto ha generado incluso varios litigios, sobre todo en Europa, ¿no? En el contexto de este tipo de cuestiones. Utilizar lugares que, lejos de invocar a la memoria, a la reflexión, a la crítica social, los banalizamos como sujetos de turismo. En Estados Unidos hubo un escándalo por una agencia de viajes que se llamaba Warzone Tours, que ofrecía dentro de sus viajes a Chihuahua y viajes a Michoacán para conocer la guerra contra el narco. Y te llevaban a los lugares donde se habían victimado a ciertos narcotraficantes. Bueno, tuvieron que cerrar la agencia porque banalizaba el dolor de las personas a través de destinos turísticos. O algo muy reciente, la apropiación de género, que es un fenómeno derivado de la apropiación cultural. El caso de Carmen Mola, ¿no? 3 escritores utilizan el seudónimo de una mujer y se inventan un personaje como el seudónimo, crean una novela y esta novela se vuelve un bestseller por parte de Editorial Planeta. Cuando se les otorga el premio, esperan a Carmen Mola nunca llega, llegan 3 señoros, ¿no? 3 hombres mayores a recoger el premio y dicen, ¿qué creen? No éramos una mujer, éramos 3 hombres que nos hicimos pasar por una mujer para vender una novela que además hablaba de feminicidio. El tema de apropiación de género hoy en el mundo está siendo duramente debatido porque incluso es un tema asociado a la apropiación cultural, ¿no? Y este es un caso real que está pasando en México que yo lo tengo que denunciar siempre que puedo. El tema de Mamá Coco. Mamá Coco, ustedes saben, está inspirado en un personaje real que es Doña Salud, que es la persona que se ven en la foto, en la foto derecha, ¿no? Pero la población de Coco está inspirado en un pueblo de mi estado natal, que es Michoacán, se llama Santa Fe de la Laguna. Lo que ustedes ven en pantalla es lo que genera estas políticas de apropiación cultural y de cosificación de las personas. Hoy tenemos a una persona mayor, creo que tiene 102 años, que todos los fines de semana la ponen como si fuera un objeto a recibir filas y filas de turistas para que conozcan a la verdadera Mamá Coco, ¿no? Esto es un poco lo que se busca combatir, porque esto que están viendo es un efecto adverso de la apropiación cultural. Es algo a lo que busca evitar la apropiación cultural, ¿no? Este tipo de fetichización de la vulnerabilidad o de la cosificación de grupos de situación de vulnerabilidad. No es una discusión nueva, como ya lo advirtió Begoña, nada más quiero de alguna u otra manera precisar 3 cuestiones. Y es que desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ya se ha mencionado que existe la necesidad de, digamos, generar protecciones respecto al patrimonio cultural de comunidades indígenas y afrodescendientes, bajo el concepto de que este patrimonio debe tener un abordaje holístico y que abarque no solamente temas de carácter material, sino incluso temas de conexión espirituales, económicas o sociales o de vinculatoriedad con las tierras y territorios que habitan, ¿ok? Por eso existe un órgano especializado que yo les recomiendo que siempre citen porque está generando mucha información, que es el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folclor de la OMPI, que ha estado generando muchas herramientas para las empresas de gran utilidad. Sobre todo, este análisis que les dejo, que es el análisis de las carencias en la protección de expresiones culturales tradicionales. Les cito el documento para que ustedes lo puedan revisar. Van a encontrar grandes herramientas diagnósticas para que ustedes puedan identificar cómo su empresa puede estar cayendo en este tipo de situaciones. El convenio de Berna y el Tratado de Beijing ya los abordó Bego, no me voy a meter a ellos. Pero vamos ya a la parte positiva, ya casi concluyo mi parte de la exposición. ¿Cómo lograr una protección en materia de propiedad intelectual donde realmente logremos potencializar este conocimiento tradicional sin meterme en problemas al tiempo de llevar a cabo esto? Cuando les voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo real, es un ejemplo de una empresa brasileña que se llama Quartz.
Y Quartz hizo toda una colección basada en el conocimiento. Amazonian tribe inspired the latest high-end collection by the Brazilian sportswear brand Asclen. No, creo que no, ¿verdad? Perdónenme, creo que no se está viendo. Discúlpenme, ya está. Son 2 minutos y con esto voy This Amazonian tribe inspired the latest high-end collection by the Brazilian sportswear brand Asclen. Is it inspiring or is it exploitative? It is, in the strictest sense, cultural appropriation. The term has caught fire online as a way to shame creators who borrow from cultures other than their own, often in pretty insensitive, sometimes even racist ways. But borrowing in itself is not a bad thing. Evaluating Oscar's work, there really is tremendous transformation. We can say, here we have an artist, not merely a cultural tourist or a collector. Susan Scafidi literally wrote the book on cultural appropriation. She says that Asclen is showing a model of how it could be done right. If I do a project, it must be something common, sharing values, sharing vision, sharing the economics, sharing things. Metsavat is a UNESCO ambassador who's had a relationship with the Ashaninka tribe in the Amazon for years. He's helped build a school, befriended their shaman, and even designed a new logo for them. On his recent visit, he emerged with concepts for his 2016 spring fashion line. He didn't copy designs, but he was inspired by them. That red of their tattoos, it's a beautiful red. Things that seduce me and make me in an emotional way, they create already an image in my mind. At the business end, Asclen's new collection is structured the way many artist collaborations are. The tribe will receive royalties from sales of the clothes. I think it was a great balanced work between us. It's not fair to ask any culture to freeze itself in time and live as though they were a museum diorama. Culture is fluid, culture evolves, but it should go both ways with respect. When cultural appropriation is done right, everyone can benefit. One of the Ashaninka leaders said that Asclen's collection helped share their environmental message with a much wider audience. In modern global society, we're often exposed to all kinds of cultures. That's something to celebrate. It's often the way great art happens. It would be a huge mistake to shut that out. I was in the Amazon, I had that experience, a metaphysical experience and a cultural experience. Those things get embedded in you. This is the magic of style. It's the magic of art. It's the magic of the design. Y bueno, con esto voy a concluir. Al final del día, y como vieron en el video, es un ejemplo claro de que se puede hacer correctamente una campaña, digamos, por ejemplo, en este caso de moda, y él dice cuestiones muy importantes. Una campaña que no se vuelve de apropiación cultural, sino de apreciación cultural, es compartir desde la estrategia, la cosmogonía, las ganancias, y no es calcar o plagiar los diseños, sino inspirarnos en esa cultura y utilizar al mercado como un mecanismo que pueda de alguna u otra manera difundir este conocimiento y generar un tema, ¿no? Al final del día, a favor y en contra de la ley creo que sí tiene un impacto positivo de alguna u otra manera, porque cumplimenta un vacío legal, mal hecho, la verdad es que sí lo hizo muy mal, pero que ya tenía más de una década en México, ¿no? También de alguna u otra manera, ¿no? Le da mayor sostenimiento a lo que venía diciendo la Ley Federal de Derechos de Autor respecto a la protección del conocimiento tradicional e incorpora un debate necesario respecto a las comunidades indígenas y afromexicanas. Y sin duda alguna va a ser un acelerador de los criterios ESG en el caso de México, ¿no? En contra, es una ley inconclusa. No es una ley que de alguna u otra manera haya resuelto el problema de origen. De alguna u otra manera hay muchos pendientes, ya lo decía Begoña, no está hecho, por ejemplo, el reglamento de la ley, no está el estatuto del sistema de protección de patrimonio cultural y tampoco se ha instalado el comité intersecretarial, además de que refiere a una ley que no se ha creado, que es la ley de consulta. Y finalmente, hay grandes pendientes para las empresas, y con esto concluyo. Los pendientes para las empresas, de alguna u otra manera, son
que es momento de ir cambiando la asesoría que se tiene tradicionalmente en las empresas por asesoría de carácter muy especializada, pero sobre todo multidisciplinaria. En materia legal lo veo claramente. El despacho tradicional de abogados ya no funciona, es un despacho que tiene de alguna u otra manera que transitar a una nueva visión por los retos regulatorios que vienen. Y las empresas de forma in-house tienen que ir creando nuevas figuras de gobierno corporativo y de atención. Por ejemplo, un Advocacy Director es una figura que muchas empresas no saben ni de qué va. El Advocacy Director es indispensable a la luz de esta nueva ley, porque es un director de engagement, es un director que va a generar alianzas estratégicas para potencializar el impacto social de la corporación. La creación de una figura como el CSO, el Chief Sustainability Officer, que se encarga de toda la estrategia de sostenibilidad para las corporaciones, es algo que tendría que estar obligado en las grandes empresas de entrada. O, por ejemplo, algo que se le conoce como los oficiales de inclusión, ¿no? O los Business and Human Rights Council, que son abogados o abogadas o expertos o expertas de la empresa especializados en riesgos asociados a violaciones a derechos humanos. Cierro. Hace algunos años me tocó ver justamente un litigio, no de esto, realmente yo no soy experto en propiedad intelectual, pero sí se llevó a un tema de constitucionalidad. Y el argumento fuerte de la contraparte era un argumento de propiedad intelectual. Y al final del día se ganó por un argumento de derechos humanos. ¿A qué quiero llegar con esto? No basta un buen argumento y una defensa sólida en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. Se necesita completarla con una buena estrategia de derechos humanos por parte de la propia empresa si no quieren perder los litigios a los que los puedan llevar, ¿no? Con esto cerraría. Me tuve que ir rapidísimo por el tiempo y igual abierto a dudas o preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Adal. Si me permiten rápidamente una breve reflexión. Creo que después de escuchar las ideas tan interesantes que nos expusieron tanto Begoña como Adalberto, lo primero que debemos de pensar es no ver esta nueva legislación como digamos, un impedimento más para la creatividad en el sector, sino como algo positivo, ¿no? Que ya lo decía Adalberto, una nueva forma de abordar las campañas que se están creando desde la responsabilidad social que deben de tener todas y cada una de las empresas, en este caso las agencias y las marcas, ¿no? Entonces creo que no debemos de verle nada más los oscuros, sino también los claros, ¿no? a estas nuevas regulaciones, porque creo que de alguna manera era una deuda que se tenía con nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, sin duda, creo que esto va a representar un reto legal para las agencias, para las marcas, para las corporaciones, pero hay que acercarse a los expertos para saber abordarlo. Sergio, no sé si quisieras hacer alguna última pregunta ya para ir cerrando el evento, porque ya estamos pues sobre la... Más que preguntas, déjenme decirles wow y wow. Miren que asisto a muchos webinars, asisto a muchos seminarios y este ha sido de los mejores que he estado hace mucho tiempo. De verdad lamento mucho que no haya más audiencia, pero sé que vamos a hacer el ruido suficiente. Si ustedes si nos autoriza subirlo esto a nuestro sitio y a YouTube, por supuesto que esto tendrá una exposición y un impacto importantísimo. La generosidad de su conocimiento, de su sabiduría, porque no es solamente conocer la ley, es la sabiduría para interpretarla, pero interpretarla positivamente. Y sobre todo esta generosidad para comprender que también hoy no solamente necesitamos generar valor para las marcas, también para las personas, de ahí nuestro propósito, y defender y cuidar los derechos humanos de estas comunidades indígenas y afroamericanas, me parece que es una responsabilidad que hoy los que estamos liderando las empresas o las organizaciones tenemos que asumir. Entonces, a ambos de verdad, más que preguntas, un agradecimiento. Hay varias preguntas que seguramente las contestaremos también en su momento, pero yo no quería dejar de pasar este momento porque creo que ha sido grandioso. Además, siendo abogados nos demuestran que son mejores comunicadores que muchos de nosotros, ¿no? Han hecho una presentación verdaderamente espectacular, rica en contenido, rica en reflexión y rica en inspiración. Entonces, de verdad,
apreciamos desde la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas este tiempo, este obsequio que nos han dado y esto que nos inspira y nos mueve a actuar correctamente, ¿no? Pues eso es básicamente, y querido Rodrigo, a ti pues muchas gracias por acercarnos a gente tan buena, a gente que realmente propone, a gente que no se queja, sino que reacciona positivamente, y esto se aprecia como nuestro propio asesor en AVE, ¿no? Muchas gracias. Seguirán surgiendo, pero aquí está la muestra de que en 1 hora y media pueden resumir algo que nos podría llevar mucho tiempo en la comprensión, ¿no? Es correcto, y muchas gracias a ti, Sergio, gracias por la invitación, y desde luego mi agradecimiento eterno siempre a Bego y Adal, que la verdad es gente de primerísima, son de verdad de los mejores expositores de estos temas en el país. Lo digo honestamente, de verdad estoy muy agradecido por el tiempo que nos han regalado, así que no me queda más que reconocerlos nuevamente y ver y pedirles en 10 segunditos, en 1 minutito, que cada uno de ustedes nos den su reflexión final, ¿no? Para la gente de AVE, que seguramente estará muy atentos. Bueno, pues tomo el micrófono. A mí me parece que ya estamos en el camino de hacer una estructura realmente eficiente para proteger pues estos elementos del patrimonio, y la verdad es que son estas comunidades las titulares de estos derechos, las que han logrado que al día de hoy existan todavía estas manifestaciones culturales. Son ellos quienes las preservan, son ellos quienes las desarrollan. Ellos son el pasado, el presente y el futuro del patrimonio cultural de México, y es poco lo que se ha reconocido, como bien dice Adalberto, hasta el momento, pero ya estamos en el camino mucho más que otros países. Así que, pues bueno, iremos viendo los avances con el tiempo. Y gracias por la invitación nuevamente. Rápidamente, a ver, yo creo que mi primer tema sería, no hay que tenerle miedo a la ley, más bien hay que asesorarse bien, punto. O sea, la ley puede ser una buena oportunidad para incluso hacer mejores mecanismos de prevención, incluso mejores campañas. Por ahí leía a Cecilia Bernal en el chat que decía, abre posibilidades creativas, totalmente. Pero además transforma, yo como lo quiero ver o me gusta verlo, es una oportunidad para transformar a una empresa que puede ser hoy egoísta para volverse realmente una empresa socialmente responsable. Más que de la narrativa de la responsabilidad social, sino del engagement real, ¿no? Y la siguiente es, creo que es importante apostarle a esquemas preventivos y no reactivos. Siempre lo voy a decir, la prevención ahorra más problemas que la reacción. La reacción tendría que ser nuestra última opción. Apostémosle a la prevención, y yo siempre he creído que una política preventiva de riesgos en materia de derechos humanos cubre los demás riesgos, porque el estándar de derechos humanos es el más alto. Entonces, si le apuestan a una política preventiva, sin duda alguna se van a ahorrar muchos problemas, dolores de cabeza y dinero. Así es. Sergio, no sé si nos ayudas con la última reflexión ya para cerrar el evento. Yo cerraré con algo que digo y diré permanentemente. La mente es como el paracaídas. Si no se abre, no funciona. Una ley como esta nos obliga a abrir la mente, porque esta ley nos va a poner, es una caja que no pone límites a la creatividad. Nos invita a ponerle creatividad a los límites, con una responsabilidad y compromiso por las marcas, pero también por la sociedad y por un mundo mejor. Estamos viviendo una época de transformación. Me encantó lo que dijo Adalberto. Nosotros como AVE estamos pasando de ser una agrupación que representa la transacción compra-venta a la transformación de las marcas, de los negocios y de la propia sociedad. Entonces estamos también coincidiendo en que estamos pasando a la transformación como alianza, y invito también a todos los que están participando ahora a que este mensaje que están recibiendo de nuestras queridas Begoña y Adalberto y por supuesto Rodrigo no se quede en nosotros, que seamos capaces de generar una ola de conocimiento, no seguir la ola, subirnos a la ola para transformar realmente y ser una industria que nos respete la sociedad, que no nos sigan acusando de los que acumulamos riqueza, de los que engordamos a la población, sino somos empresas que generamos empleo, generamos valor, generamos bienestar y generamos también una mejor comunidad. Respeto sobre todo al derecho humano. Y pues más nada, muchísimas gracias de veras, Begoña.
ilustrativa tu charla. Adalberto, siempre muy inspirador. Y Rodrigo, pues siempre muy echado para adelante. De verdad, a nombre de AVE, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, y gracias a audiencia, todos nuestros a amigos, todas las que claro. estuvieron y estuvieron, a todas las que estuvieron y estuvieron, de veras, mi aplauso también, porque eso habla de un espíritu que mueve y no nada más que sigue. Muchas gracias. Así es. Un abrazo a todos. Gracias.